Me gusta cómo te queda el pelo corto. Bueno, también me gustaba cuando era largo. Y me comporté como un estúpido. Debería haberte dicho algo la otra noche. La verdad es que no me gustan demasiado los cambios, pero bueno, este último está muy bien. Me gusta cómo te queda el pelo. Bueno, también me gustaba cuando era largo. Y me comporté como un estúpido. Debería haberte dicho algo la otra noche. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística, un total de 979.200 personas tienen algún tipo de discapacidad visual en España. Mis ojos son tu voz. Doblaje y locución para personas con discapacidad visual. Cultura. La Real Academia de la Lengua Española define la cultura como un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. En la vida cotidiana, la cultura engloba eventos y productos de todo tipo, desde la cinematografía hasta los museos, pasando por el teatro y la lectura. Pero ¿cuán accesibles son estos productos para las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual? Accesibilidad, locución y doblaje son tres términos que muy pocas veces se relacionan entre sí. Kat Juste, escritora, Premio Tiflos 2013. Accesibilidad, ¿qué es lo primero que se me viene a la cabeza? Pues facilidad para la gente que no puede acceder a las cosas de otra manera. Es facilidad, sí, accesibilidad, facilidad. Sergio Milán, actor, director y guionista. Democracia cultural. Beatriz Lerones, comunicación, Apten Soluciones. Derecho. Carlos Moreno Palomeque, actor de doblaje y creador de eventos. La accesibilidad sería la cualidad de poder acceder o alcanzar ciertas cosas por aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Aunque no me gusta mucho esa palabra, yo diría más personas con capacidades especiales. Sonia Ramírez, actriz y locutora. Se están haciendo muchas cosas, pero todavía queda por hacer, queda mucho por hacer. Locución. Descripción de lo que está pasando y yo no puedo verlo. Arte. Calidez. Un conjunto de palabras con un significado global que necesitan un ritmo y una cadencia especial y una dicción exquisita para que sea lo más atractivo hacia las personas a las que queremos llegar. Si pienso en locución, me lleva a mi experiencia personal en las posibles locuciones que haya hecho y como narradora o como... Bueno, si me dices locución pienso en eso, lo primero. El doblaje es la única manera que muchas personas tenemos de ver el cine. Necesario. Trabajo. Bueno, pues el doblaje básicamente es sustituir las voces originales de los actores de una obra audiovisual por otras. Que las películas, el cine, las series no solo están en inglés o en español, ¿no? Sino que existen muchos más idiomas y que es una opción. A nivel mundial, el 81% de las personas con ceguera o discapacidad visual son mayores de 50 años. Actualmente, el aumento de la longevidad implica que cada vez más personas puedan padecer enfermedades oculares crónicas, lo que conlleva que la sociedad precise de más medios para crear un mundo accesible. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de personas con discapacidad visual podría llegar a triplicarse, llegando a 115 millones en 2050. Yo tengo retinosis pigmentaria. Eso lo que hace es que te salen pecas en la retina y vas perdiendo visión. El problema es que a veces se complica con otras cosas, como ha sido el caso, y vas perdiendo poco a poco, se mezclan otro tipo de problemas y, bueno, desprendimientos de parciales de retina o problemas con el líquido vítreo y, bueno, la cuestión es que al final lo que pasa es que te quedas ciego con el tiempo. Tengo una discapacidad visual que se llama Stargardt. Aunque recientemente en un estudio genético me han dicho que se llama distrofia de conos y bastones, o sea, tampoco está exactamente claro. Y bueno, lo que en términos cotidianos yo siempre digo que soy como una miope sin gafas. Evidentemente es mucho más grave,
porque dicen que tengo un 10% de visión, y lo único que desde siempre me he acostumbrado a hacer las cosas como la gente que ve, porque tardaron en descubrir qué es lo que tenía, que realmente era un problema serio, y tanto en el colegio como en mi vida cotidiana, en mi desarrollo, pues siempre he intentado hacer las cosas como el resto de las personas que ve, pero en muchos casos me asemejo más a una persona que no ve absolutamente nada. Cuando sueño, yo sé que estoy soñando porque veo, de cuando era joven. Entonces yo, bueno, de cuando era joven, de cuando era adolescente, de cuando tenía 20 años, entonces yo todavía veo, puedo leer, entonces es muy curioso porque sé que estoy soñando, porque yo ahora, la visión que yo tengo es, por el ojo derecho, bultos, luz, bueno, sí, imagen defectuosa, y en el ojo izquierdo, depende del día, es o negro o blanco, y se mezclan las dos imágenes, entonces es agotador, eso es, diario es agotador, y cuando sueño es una luz, es la imagen nítida, lo que era nítida en mi mundo, veo los precios de lo que voy a leer, o las caras, sí. De hecho, yo mis amigos y mi gente las recuerdo de cuando veía. Yo no sé cómo son ahora, pero en mi mundo siguen siendo, son eternamente jóvenes, sí. Y sueño en colores muy vivos, rojos, azules, muy, muy vivos. A pesar de los avances en los últimos años en temas de accesibilidad, existe mucho camino por recorrer. En Europa, 42 países, entre ellos España, forman parte de la EBU, Unión Europea de Ciegos. Esta organización busca unificar criterios en la Ley Europea de Accesibilidad, estableciendo pautas obligatorias para conseguir un entorno más accesible. Problemas. La cantidad de tiempo que perdemos para hacer una cosa sencilla, con el paso de los años te vas dando cuenta de que algo que te costaba poco, cada vez te cuesta más. Desplazarte, toda la correspondencia, por ejemplo, para mí ya no existe, todo lo que viene en papel no existe. Problemas a la hora de ir a un restaurante, necesito que me lean la carta, porque nunca no he ido a ninguno en el que esté en braille. Problemas a la hora de rellenar papeles. La verdad es que es problemas para prácticamente todo, para ir al banco, para sacar dinero. La única ventaja es a la hora de, por ejemplo, leer. Es verdad que los audiolibros y las voces metálicas al estilo del GPS pues nos han ayudado mucho, y los móviles ahora mismo yo creo que es lo más accesible, mucho más que un ordenador. Sobre todo falta de concienciación, porque yo siempre explico que entre el negro y el blanco hay una gama de grises importante, ¿no? Que es donde estamos las personas con deficiencia visual, es decir, ni vemos totalmente ni vemos absolutamente nada. O sea, no somos invidentes, que es no visión, sino que tenemos una carencia importante de visión. Y entonces eso muchas veces no requiere que vayamos con bastón, pero ni requiere que vayamos con gafas oscuras, que parece que la gente, si no vas con gafas oscuras y bastón, no te identifica. Y bueno, pues entonces yo toda la información visual de letreros, en un aeropuerto, en una estación de tren, incluso yendo en el metro, hay veces que no funciona la megafonía, pues para mí es un inconveniente importante. La ONCE tiene una gran biblioteca sonora y tenemos las películas en audiodescripción. Algunas yo las he visto con los ojos en su tiempo y las ves en audiodescripción y te das cuenta de detalles que, claro, que yo no había apreciado, pero la mayoría de las veces las veo normal, como todo el mundo, y con los sonidos, con los recursos que yo tengo, pues voy sabiendo lo que pasa. Y si no, siempre hay alguien a mi lado, o casi siempre, que me dice, pues ahora es que ha dejado tal cosa en la mesa. Luego, a la hora de utilizar televisión, los menús no están accesibles, las películas no siempre tienen audiodescripción, y si las tienen es un porcentaje muy, muy bajo. Y como digo, hay que conectarlo, no desconectarlo. Creo que sería más interesante que la persona que ve lo desconectara la herramienta de la audiodescripción si no le es necesario, que al contrario, que una persona con deficiencia visual o con ceguera
tuviera que activarlo, precisamente por eso, porque los menús no están accesibles. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU hace mención en su artículo 30 a la participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. En él, los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a material cultural en formatos accesibles, tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles y tengan acceso a lugares en donde se ofrecen representaciones o servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos. Cada vez se nos tiene más en cuenta. Sí que es verdad que ahí las asociaciones de las distintas enfermedades, la ONCE sobre todo, impulsa mucho para que cada vez sea más accesible. Sé que hay una empresa que se dedica a hacer audiodescripción para los teatros. Lo que pasa es que te vuelvo a lo mismo. Muchas veces son obras fijas en Madrid o en ciudades grandes, donde sí que lo mantienen. Teatros aquí en Segovia o ir al cine o cosas así no lo suelen tener en cuenta, pero sí que es verdad que poco a poco lo vamos consiguiendo. En nuestro caso, el teatro es el que tiene un proceso un poco más elaborado, más complejo, porque se trata de un arte en vivo, con lo cual es diferente al cine, que puedes ver una y otra vez la misma obra, película, y puedes ir haciendo la audiodescripción un poco a tu medida, ¿no? A tu ritmo. En teatro lo que solemos hacer, hay mucha gente que la hace en directo, la audiodescripción, con lo cual se van con un micrófono y la locutan en directo, pero nosotros preferimos ir a grabarla previamente, vamos con una cámara de mano y la grabamos para que ese trabajo lo hagamos posteriormente en nuestra oficina. Entonces trabajamos la audiodescripción como si fuera una película para poder ver cuántas veces queramos la misma escena, pararnos a pensar y realizarla, y luego ya la llevamos preparada el día de la función, accesible. Cada vez más se están haciendo cosas, como he dicho antes, pero todavía hay una carencia importante. Por ejemplo, los programas de mano no están en braille, no tenemos la opción de leerlo en braille. Muchas obras de teatro se les está poniendo audiodescripción, incluso subtítulos para personas sordas. Me consta por la empresa de audiodescripción y subtitulado Apten, Vía Accesible, sé que están trabajando en eso y cada vez más están ampliando el rango, pero también en cine hay películas audiodescritas, pero no en todos los cines y no en todas las sesiones. Entonces a lo mejor te tienes que desplazar en un día en concreto para ver esa película audiodescrita y no todas las películas. Muchas películas se audiodescriben ya a partir del DVD, no en cine. Cosa que sería mucho mejor desde el minuto 1 que estuvieran ya accesibles. Lo normal es que a la gente le guste la cultura, le guste ir al teatro, al cine, a ver todo tipo de representaciones, a ver una exposición. Entonces, si lo facilitas, si lo haces accesible, si me lo facilitas, pues lo disfrutaré mucho más. En general contactamos con todos los sectores, todos los perfiles que entran en juego un poco en el ecosistema de la accesibilidad, tanto con los teatros, a la hora de colocar mejor los subtítulos, o de repartir mejor la ayuda, o poner el stand en un sitio o en otro, y con los principales usuarios nuestros, personas ciegas, personas sordas o personas mayores, para saber qué les ha parecido la accesibilidad y qué cosas mejorarían de cara a la siguiente. En marzo de 2015 se estrena el cortometraje Para Sonia. Esta producción, guionizada y dirigida por Sergio Milán, trata desde una nueva perspectiva la relación entre cine y discapacidad visual. El argumento del corto Para Sonia es que la magia del cine, mucha gente solo se queda con los protagonistas de las historias, mucha gente solo se queda con aquellos que copan las portadas de las revistas y que se llevan los premios principales y que van a las fiestas, ¿no? y a las galas. Pero la magia del cine está compuesta por muchísimos profesionales de los que no se habla, muchísima gente que no tiene un nombre que suene o resuene, muchísima gente a la que no paran por la calle ni agradecen su trabajo, pero que son necesarios para crear la magia del cine. Esta es la historia de Sonia, la historia de la lucha por un sueño.
Ma chère mademoiselle, le pedimos que tome asiento y se ponga cómoda, porque al fondo le espera un festín. No sé qué hacer, Ron. No conozco ningún conjuro que le devuelva la visión. Creo que si existiera tal conjuro, romperíamos la magia. ¿No crees, Hermione? Avanzan por un pasillo y chocan con ella. Sonia, perdona, ha sido culpa mía. Peter, que es ciega, no sorda. Deja de corregirme. En nuestro caso, no solo hablamos de un sector al cual la gente no para por la calle o a la cual no agradece su trabajo, sino que encima la mayoría del sector ataca. Ataca criticándolo como atraso cultural, como aberración del arte del actor, aberración de la cinematografía, y nada más lejos de la realidad. Tenemos una industria con el tema del doblaje, con los actores y actrices de doblaje, que como siempre digo, no solo no es una aberración, sino que genera esto que hablábamos de accesibilidad. El mercado de la accesibilidad todavía es muy reciente. Cuesta todavía un poco sensibilizar y focalizarnos un poco en la idea de que es necesario ofrecer este tipo de servicios, este tipo de ayudas, con lo cual el tema de que se haga de una forma o de otra todavía tampoco es tan relevante, pero sí que hay público diferenciado. Al final las personas mayores prefieren el servicio de antes, digamos, el tradicional con las petacas y el subtitulado, y los jóvenes cada vez prefieren más la aplicación móvil. La importancia que tiene para las personas con discapacidad visual o con ceguera el doblaje y la herramienta de la audiodescripción. Y entonces, pues Sergio, que es un maestro de esto, y bueno, ha hecho un gran trabajo, pues lo cuenta de una manera muy emotiva y haciendo que todo el mundo viaje, sobre todo para una gente más o menos de mi generación, de mi edad, pues viaje a través del cine por una serie de películas con las que hemos crecido. Me saltó automáticamente la audiodescripción, no la conocía la herramienta, no entendía, pensaba que se me estaban colando dos canales al mismo tiempo de sonido, lo que estaban echando en un canal y en otro, y me di cuenta, no, un momento, esto es esto, ¿vale? Y cuando me topé con la audiodescripción, quise hacer el ejercicio de ver una película entera solo audiodescrita, quitar la imagen de la pantalla y solo escuchar la película con audiodescripción, una película que no había visto para que no tuviera más pistas de las necesarias o porque ya tuviera la imagen hecha en mi cabeza. Y me pareció un ejercicio muy, muy, muy interesante, pero lo primero con lo que me di cuenta es que yo, que era el primero, que siempre le digo a la gente, oye, pues si puedes vértelo en versión original, ¿qué tal? Me di cuenta que si a mí me quitas los subtítulos, me anulas absolutamente. Entonces tuve que poner la doblada y punto uno fue una especie de autoanálisis, fue una especie de darme cuenta que quizá yo estaba equivocado en parte de mi discurso. Y por otro lado fue reencontrarme con voces que había olvidado por el camino y que las tenía un especial cariño y que no sé por qué las había dejado de tener ese cariño o por qué había olvidado ese cariño. Son las voces con las que yo he aprendido a amar el cine, son las voces con las que toda una generación, hasta hace muy poquito, hemos aprendido a amar el cine. Cualquier contacto con la accesibilidad, ya sea en el teatro, ya sea en subtítulo, ya sea cualquier medida, yo creo que cambia la forma de ver las cosas. Por lo menos te das cuenta de que hay un colectivo que es invisible y que no está pudiendo acceder a esos servicios. Y yo quiero pensar que genera un cambio de chip. Trabajamos la ceguera total porque creíamos que así al espectador, Sergio consideró que el espectador, llevándolo al extremo, lo iba a vivir más intensamente y creo que sí, que ha funcionado. Pero en mi vida real es eso, tengo una deficiencia visual y hay veces que cuesta más entender, como he dicho antes, la gama de grises que hay entre el blanco y el negro. Es un caso complejo, Scully. Ella no ve lo que pasa, pero puede sentirlo mejor que nosotros. Ya estás otra vez buscando expedientes, Mulder. No pienso alimentar tus fantasmas esta vez. 2 semanas me reuní en Madrid con los de Madrid, viajé a Barcelona y me reuní con los de Barcelona, todos me atendieron increíblemente amables, muy, muy, muy emocionados con la idea, porque encima es lo que comentamos, están hartos de que le peguen hostias, con perdón, entonces que llegue alguien que quiera potenciar y del modo que queríamos potenciar su trabajo, que muchos de ellos ni se habían planteado, pues nunca se habían planteado el poder que tiene su voz para la gente en este país con discapacidad visual,
pues hizo que todos entraran de cabeza e incluso tuvimos que intentar que la avaricia nos rompiera el saco. Y Sonia realmente, el casting fue muy rápido porque no conocía a Sonia, el guión se escribió, luego conocí a Sonia porque la gente de Aptem, quien nos asesoraba sobre la discapacidad, nos habló de Sonia y nos reunimos con ella, y en el momento que nos reunimos con ella, sin contarle nada del proyecto, pero simplemente hablándole de que queríamos a una actriz con discapacidad, hablándole de su relación con el cine, de cómo ella siente y vive el cine, lo vimos tan claro que también incluso el casting fue ágil. Sergio quiso grabar, nos contó un poco la idea del corto, de que quería una persona que tuviera discapacidad para mostrar un poco el mundo del doblaje, ¿no? Y un poco hacer pues toda la trama argumental de la obra, de la película. Y bueno, dio la casualidad de que conocíamos a Sonia de otras ocasiones anteriores y es que al final era una simbiosis y encajaron perfectamente. Me siento identificada porque, pues, bueno, de hecho aparecen imágenes de mi vida real, ¿no? de mi crecimiento artístico real. Y además se produjo un momento de magia, bueno, varios, pero uno en concreto, sentada en ese sofá con Pepe Mediavilla, Morgan Freeman. Dentro de estas paredes uno pierde la esperanza, pero Sonia no. Sonia siguió buscando la salida durante 7 años. Él dijo, yo no sabía lo que se decía en el guión, y una de las frases que dijo fue: Sonia lleva 7 años luchando, y justo 7 años eran los que llevaba en Madrid, viviendo en Madrid, y me vine para trabajar en teatro, o sea, vine a trabajar en teatro y me quedé para seguir buscando. Y ese rodaje fue mágico, ese rodaje estábamos en un parque de atracciones todos, no solo Sonia, todos. De hecho había técnicos que eran un poco escépticos, no con la idea, sino con el doblaje, pero por amistad estaban en el rodaje echando un cable y ellos mismos cambiaron su opinión. Siéntelo, Sonia. Es como una palpitación. Cucum, cucum. Tranquila. No permitiré que nadie te arrincone. Realmente yo creo que al público le gusta porque la gente escucha esas voces y de repente no solo se acuerda de la película, sino que se acuerda de repente, por ponerse en ese otro lugar que no es el que a priori está acostumbrado, que es el visual, de repente al ponerse en el sonoro no se acuerda de la película, inconscientemente se acuerda de cosas como qué hacía ese día cuando vio esa película en el cine, con quién fue, de qué modo la vivió, cuántas veces la ha visto, en qué situaciones. Entonces parece una tontería, pero al cambiarles la percepción sensorial aparecen esos recuerdos, cosa que si de repente ves la imagen solo te acuerdas de esta película que he visto. Sí que hemos ganado un par de premios de jurado, pero creo que no se ha tenido tan en cuenta porque crea polémica lo del doblaje, ¿no? Como que hay mucha gente que está a favor de que se elimine el doblaje porque piensa que es un retraso cultural. El viaje emocional del público es muy complejo, pero me pasa a mí y te pasa a ti. Hay películas que a mí me encanta ver y de repente, dependiendo con quién estoy sentado, lo digo o no lo digo. Creo que nosotros lo que intentamos contar es que es una opción más, o sea, que el doblaje es una alternativa más, porque la gente dice que ve cine en versión original, pero no es así, es cine en versión original subtitulado. Entonces tú puedes leer los subtítulos, pero yo no. Creo que es un corto que la individualidad de tu hogar lo vives con mucha emoción, pero que cuando te juntas con 4 a hablar de él tienes que tener cuidado, dependiendo de en qué sectores. Máxima en un sector como el audiovisual, que insisto, todavía tiene esa guerra que está por ganar de reencontrarse con el doblaje desde un abrazo y no desde un empujón. Entonces creo que esa ha sido la clave de por qué con el público ha funcionado más y con el jurado menos, pero cuidado, tampoco quiero dejar la rotundidad con el jurado menos porque hay muchos jurados que sí nos han premiado y estamos súper agradecidos. Sonríe. Llora. Muy bien, pues hemos terminado. En octubre de 2015 nace en el Teatro Victoria de Talavera de la Reina El Poder de la Voz, impulsado por Carlos Moreno Palomeque. Este evento, que cuenta ya con 3 ediciones, tiene como fin dar visibilidad a los actores de doblaje, resaltando la importancia de la voz, utilizando los microrrelatos de la escritora Kat Juste. El Poder de la Voz es un proyecto benéfico donde se mezcla literatura, se mezcla cine, se mezcla música y actores de doblaje. Seguro que me has oído 1000 veces. Incluso sin darte cuenta
de qué soy yo. Te he hecho llorar, te he hecho reír, enfadarte, odiarme y enamorarme de ti. Pues la idea surge, esto viene, tiene mucha culpa Kat Juste, porque a través de las redes sociales, concretamente a través de Facebook, nos conocemos y ella me pide que le grabe uno de sus relatos. Entonces, bueno, yo accedo, lo grabamos y a raíz, ella me mandó toda la antología que tiene de Con nombre propio. Yo se la pedí, quiero leerlos todos, me interesa. Y me pareció que por qué no se podría hacer esto en un teatro. Entonces yo se lo propuse y bueno, ella me puso de loco, en fin. Me llamó por teléfono y me dijo, oye, Kat, ¿tú esto cómo lo ves hacerlo en directo, en un teatro, con actores de doblaje? Digo, tú estás, es que no se me olvida. Digo, Carlos, tú estás loco. Digo, que eso no se puede hacer. Y yo le dije que no se tenía que preocupar de nada, que yo me encargaba, que aparte que no era el primer evento con el tema del doblaje como protagonista, que podía ser algo muy bonito y muy interesante, la verdad, y empezamos a trabajar en ello. La idea era homenajear a los actores de doblaje, ¿no? Demostrar que detrás de esas voces que oímos en las series, en las películas, pues había un actor, una actriz que se mueve, que cambia los gestos, que no es una voz metálica que suelta la frase ahí y ya está, no, que detrás hay un esfuerzo de interpretación que hay mucha gente que no lo sabe. Cosas que vosotros no creeríais. Hacer magia en el atril con un micrófono y una voz. He visto a un mismo hombre convertirse en 1000 personajes y a cada uno transmitirle su fuerza, su alma, su corazón. Con este evento, con este proyecto, se trata de invitar a la gente a que viva una experiencia de cine, ¿no? Date cuenta que muchas de las voces que han pasado por aquí, la gran mayoría, son voces muy conocidas y que siempre van a recordar algo al público que las escucha. Les va a remover muchas cosas, les van a decir, pero si es que esta voz la estoy escuchando en esta película y es que lo tengo aquí. O sea, me están interpretando un relato de Kat Juste, Morgan Freeman. O sea, la gente de este teatro, del Poder de la Voz, ha salido gente llorando de la emoción, de decir, madre mía, si es que me ha estado interpretando un relato Morgan Freeman. He descubierto que a raíz del Poder de la Voz, tanto en la primera como en la segunda edición, la gente empezó a valorar mucho el trabajo del actor. Ahora que ha habido huelga, más todavía, porque la gente se ha dado cuenta que, claro, cambia la voz y cambia el personaje. A raíz de Para Sonia, muchos periodistas se hicieron eco de este cortometraje y de la difusión que estaba teniendo en redes y de la viralidad que tuvo. Y entonces conocí una de las personas que nos entrevistó a Sergio y a mí, fue Kat Juste, y escribió varios artículos sobre el corto, sobre Sergio, sobre mí. Entonces decidió tenernos en el Poder de la Voz, o sea que era la excusa perfecta para crear este evento y dar a conocer más todavía la importancia del doblaje. Sobre todo porque para gente como yo es lo único que tenemos, entonces deberían entender que no se puede minusvalorar o despreciar algo que para gente como yo es lo único que hay. Me llamo Lucía, soy ciega y llego tarde a una reunión. No me gusta presentarme así, por la misma razón que cualquiera que esté esperando el autobús no dice «Hola, me llamo Jaime, voy a coger el 43 y tengo mononucleosis». Pero es que más de uno y de dos me ha tachado de borde por no saludarle, así que yo ya lo voy avisando por si las moscas. A veces hago primero la historia y en mi cabeza ya me sale una voz y digo, anda, pues yo qué sé, pues Miguel Ángel Jenner, pues sí, es verdad, mira, sí, me encaja, Ramón Langa, pues sí, tal. Y otras veces es al revés, me proponen una voz y se crea un texto para esa persona en concreto, como en el caso del texto de Antonio Esquivias, que Antonio se le ofreció un texto para la primera edición, decidió que ese texto no iba con él, con criterio, la verdad es que no le pegaba, y me lié la manta a la cabeza y le creé un texto
específico para él. Y como tal, me puedo permitir el lujo de decir cualquier cosa. Decir, por ejemplo, que nunca me he leído el Ulises de Joyce, ni pienso hacerlo, que la voz de José Guardiola es 1000 veces mejor que la de Bogart, aunque los puritanos de la versión original se me echen al cuello. Tanto los actores, como la escritora, como los músicos y todos los colaboradores de este proyecto lo hacen desinteresadamente. Ya que se hace desinteresadamente, pues que vaya la taquilla íntegramente a este tipo de asociaciones que tanto lo necesitan, porque va a sonar un poco mal, pero es que digamos que están un poco abandonadas por parte de, en este caso, de la Junta de Castilla-La Mancha, por el poco dinero que hay, porque estas asociaciones funcionan sobre todo con el dinero del gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha. Y tal y como están las cosas, toda ayuda va a ser poca. Decidí que fuese en el Teatro Victoria de Talavera de la Reina porque no se me ocurre otro sitio mejor. Para mí este teatro desprende una magia especial y así surgió en mi cabeza y así quiero que siga. Además, quiero que forme parte de la historia cultural de Talavera. El clásico debate que enfrenta al doblaje y la versión original está plenamente vigente. Hay corrientes que consideran el doblaje un atraso cultural y un impedimento para aprender idiomas, mientras que otros lo consideran una herramienta de accesibilidad, consiguiendo que los productos lleguen a todo el público de forma generalizada. Yo entiendo que cada uno tiene su opinión, y lo primero es decir que lo respeto, cada uno es libre de verlo como quiera. La gente que opina que hay que ver las películas en versión original, a veces es un poco de postureo, porque siempre aluden a que es inglés. Es que el inglés, todos sabemos inglés. Bueno, pues yo no sé inglés, pero es que no sé francés, no sé turco, alemán, chino, japonés. Es que estoy pensando en Deseo Peligro, por ejemplo, que creo que era japonesa. ¿Te la ves en versión original? Subtitulada. Me parece que era Roberto Cuenca, padre, el que decía que véase usted Lo que el viento se llevó subtitulado. Que además es que luego los subtítulos... Porque es que te lo venden así, pero no se dan cuenta que los subtítulos también es una traducción. Y una traducción sesgada de la película. Porque los subtítulos tienen un límite de caracteres, no puedes poner todo lo que se dice. Entonces, creo que se debería respetar. Ahora mismo las nuevas tecnologías dan la opción de que cada uno lo vea como le dé la gana. Entonces, ¿tú quieres verlo en versión original? Perfecto. No te metas con la versión doblada. Porque a lo mejor para personas que somos partidarias por necesidad o porque nos gusta. Yo estoy pensando en mis padres, por ejemplo. A lo mejor ellos no podrían ver Casablanca de otra manera. Tienes que respetar eso. Y tienes que respetar sobre todo cuando te estás leyendo el Código Da Vinci traducido al español. O Shakespeare traducido al español. ¿Por qué no lo lees en versión original? Para protestar es que siempre hay gente. De hecho, yo protesto mucho, reivindico mucho pues, en cuanto a estas cosas. Pero bueno, creo que simplemente no se han planteado nuestra opción, o sea, nuestra necesidad. Con todas las opciones que tenemos ahora mismo, tecnológicas, tan sencillo como hacer así en el mando y decir, lo veo en versión original, o lo veo doblado, o lo veo en original con subtítulos, o sin subtítulos, porque yo ya sé inglés y no me hace falta subtítulos, y vengo a ver cine original. Perfecto. Si todo es respetable. La gente tiene muy equivocado el concepto de versión original. Si es que depositamos toda la confianza en lo que leemos. Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Yo este año por primera vez me he leído El Quijote. Lo he intentado 16 veces. ¿Por qué yo me he leído El Quijote ahora? Porque por fin me he leído una adaptación de Andrés Trapielo, no es por hacer publicidad, pero es una adaptación a castellano contemporáneo. Es El Quijote, son las 1000 y pico páginas del Quijote, pero en castellano contemporáneo. ¿Cuál es el problema? Que hay más gente en Estados Unidos que ha leído El Quijote que en España. Pero porque como en España está escrito en castellano antiguo y no queríamos hacer esa reversión, cuesta mucho leerlo. Pero en cambio en Estados Unidos tienen una adaptación a su inglés contemporáneo de lo que cuenta El Quijote. Entonces el Quijote en Estados Unidos es la leche y aquí decimos, joder, tenemos El Quijote por bandera y pregúntale a cualquiera, ¿sabes lo de los molinos? Porque es en el capítulo 2. Ya está. Entonces... claro que depositamos mucha confianza en la traducción literaria de lo que tenemos, pero insisto, yo leo el libro y me encanta. Lo importante es que al final puede que ciertas frases, ciertos conceptos, ciertas cosas se desvirtúen, pero la esencia perdura y la historia está y te lo lees y lo disfrutas.
yo ahora me estoy leyendo Los hombres que no amaban a las mujeres de Stieg Larsson, porque todo el mundo te tienes que leer la trilogía hasta de Millennium, y entiendo que en sueco tiene que estar 1000 veces mejor, pero yo me lo estoy pasando muy bien. Entonces, pues es lo mismo, el que consume las cosas dobladas, evidentemente que se está perdiendo cosas, pero la esencia de la película la está disfrutando, la está consumiendo. Entonces, pues claro, es un buen símil que la gente se parara a pensar sobre eso. Dice, no, doblaje no, vale, pues entonces léete los libros en italiano, léete los libros en francés, ¿sabes? Léete Shakespeare en inglés, a ver qué tal vas. Aunque sepas inglés, léete Shakespeare en inglés, porque el que sabe inglés lee Shakespeare en inglés y es un paso 3.0 mucho más complicado. Yo he intentado ver obras de Shakespeare de teatro en inglés del Shakespeare y, madre mía, telita. Y considero que hablo medio bien inglés. Claro, creo que al final todo es un poco snob. Y creo que al final todo es muy... ¿no ves esto en versión original? No, a esta autora hay que leerlo en su lengua original. Pues muy bien, pues págame tú el curso de italiano. Y mientras dame un sueldo para que no tenga que estar trabajando mientras aprendo italiano lo suficientemente bien en poco tiempo para leerme el libro. Mientras tanto, gracias por traducirlo, porque me gustará seguir leyendo libros de todas partes del mundo, y gracias por doblarlo, porque me encantaría que mis padres puedan seguir viendo las mismas películas que yo y podamos charlar juntos sobre cine. A los ciudadanos que no están concienciados con esta realidad, con la accesibilidad en general, les diría que se parasen a pensar por un momento en las personas mayores, en primer caso, que tienen a su alrededor, en ellos mismos dentro de unos años, porque van a necesitar estas ayudas, aunque ahora mismo se piensen que no. Y un poco que hicieran la prueba de cerrar los ojos e imaginarse situaciones cotidianas sin imágenes, sin ningún tipo de vista, o que se tapasen los oídos y que se imaginasen, por ejemplo, ir al médico o ir a ver una obra de teatro sin voz. Yo creo que ahí ya cambian un poco las cosas. Mi reivindicación. A mí me gustaría que la gente que no entiende lo que a lo mejor he explicado probara solo una hora, de verdad, solo una hora. No les pido todo el día porque es agotador, pero una hora. Que se tapara los ojos y probara a ir de su casa al kiosco de prensa de todos los días, donde no va a poder leer el periódico porque, claro, está en papel. Que fuera a la tienda, al supermercado, a ver si encuentra el tomate tocando entre los botes. Y que luego volviera a casa y viera el telediario, solo el telediario, donde ahora se ha puesto de moda poner en subtítulo lo que dice Trump. Y claro, si no hay nadie conmigo, yo no puedo leerlo. Él se va a sentir igual. Él va a verlo. Va a sentir que se ha tapado los ojos declaraciones de Donald Trump sobre no sé qué. Y en inglés. Cuando se vean en ese momento con los ojos tapados esa hora de su día, yo creo que entenderán lo que nos pasa, porque la gente no entiende cómo lo que se siente hasta que no lo vive. Y esto es fácil, no os tenéis que sacar los ojos, solo os tenéis que tapar los ojos un rato y probar. Y veréis como, bueno, pues aparte de que la vida se multiplica en sensaciones, en olores, en sonidos, pues pierde el 80% de la información. Por eso la voz para nosotros es tan importante, la radio es tan importante, la música, los sonidos mínimos que haya. Y los actores de doblaje, aparte de que hacen su trabajo con todo el cariño del mundo y dejándose la voz y la piel, pues también nos ayudan mucho. Y yo sigo, para mí mis voces son el cine, las series, lo son todo, los libros, todo. Pues mira, me alegro de que se haga este tipo de trabajos y que sea, creo que es una buena iniciativa, porque hay mucha falta de información. Hay veces que yo me quejo de cosas y es porque la gente lo desconoce realmente, no tiene esa información y no tienen por qué saberlo. Entonces está bien que haya esta difusión para que, por ejemplo, funcionen todos los días las megafonías en los metros, en los sitios que la tienen. O sea, que es que no hay que hacer ya una inversión aparte, sino que es que ya existe esta herramienta. Por ejemplo, a la hora de circular, existen como unas normas no escritas y para la gente con deficiencia visual, para mí, que no caminamos con bastón y no lo llevamos escrito en la frente, y para otro tipo de discapacidades que tampoco están escritas, ¿no? Es importante seguir estas normas, pues en una acera circular por la derecha, porque el que te viene de frente a veces luego no eres capaz de reaccionar a tiempo y claro, tú vas circulando un poco por donde toca, ¿no? Que la gente no se siente en los escalones, porque cuando vas bajando los escalones, en el último momento a lo mejor o no te entra en tu campo de visión y puedes tropezarte. No sé, faltan cosas por hacer.
se están haciendo muy poco a poco, pero está bien que se haga esta difusión para que podamos avanzar.